El teorema de Tales nos dice que si dos rectas secantes, como por ejemplo son esta, la verde, y la roja, son secantes porque se cortan en un punto. Bien, pues el teorema de Tales dice que las longitudes de los segmentos que determinan sobre cada una de esas dos rectas son proporcionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente. Vamos a ver, yo voy a coger esta distancia, voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Entonces, me dice que si yo cojo toda esta distancia, que voy a llamar O, D, y la divido entre esta otra, que es OC, voy a ir escribiéndolo, va a ser igual, va a haber una relación de proporcionalidad directa a esta longitud que va desde O y hasta B, y esta otra OA, bueno, pues esta relación también se mantiene para estas otras distancias, para estas otras longitudes de segmentos. El que va desde B hasta D, y en el denominador consideramos esta otra distancia, AC. La relación que hay entre las longitudes de esos segmentos guarda una relación de proporcionalidad directa. Recordad que dos magnitudes eran directamente proporcionales cuando dividíamos los valores correspondientes de cada una de ellas y nos daba siempre el mismo valor. Y este valor le vamos a llamar R, por ejemplo, que es se llama la razón de semejanza. Y se suele leer así. Esta longitud es a esta, como esta es a esta, y esta es a esta. Nosotros nos vamos a centrar en la aplicación del teorema de Tales en los triángulos, en este curso. Fijaos cómo aquí cómo aparecen dos triángulos. Uno sería el pequeño que está pintado de verde por dentro y otro sería el grande que está pintado de azul. Por aquí no he pintado de azul porque si no, no se vería el verde, pero todos nos damos cuenta de si este es el punto O, hemos dicho, pues si este es el D y este es el B, ahí tendríamos un triángulo también. Bueno, estos dos triángulos que se ven, el grande y el pequeño, se dice que van a ser semejantes porque sus lados son proporcionales, son directamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Pues esto que acabo de escribir antes. Mira, si nosotros cogemos el lado, este lado, el OD, vemos que el que le corresponde en el triángulo pequeño será este otro. Entonces, si dividimos la distancia del grande entre la longitud del lado pequeño, que es lo que hacemos aquí, pues bien, esto nos va a dar un número. Este cociente nos va a dar un número. Y va a ser el mismo que si yo divido este otro lado del grande entre el correspondiente pequeño del correspondiente del triángulo pequeño. Es decir, divido OB entre esta otra longitud
A esto le hemos llamado A. Y además, ese cociente me vuelve a dar lo mismo si yo divido ahora los otros dos lados correspondientes, que son en el grande este y en el pequeño este otro. A este punto le hemos llamado C. Bueno. Cuando dos triángulos están situados de este modo, se dice que están en posición de tales. Y esto ocurre cuando tienen un ángulo en común, en este caso es este, y los lados opuestos a este ángulo, que son en el del pequeño, este es el lado opuesto a este ángulo, y en el grande, este es el lado opuesto a este ángulo, son paralelos. Cuando los comparten un mismo ángulo, este, y los lados opuestos son paralelos entre sí. Este lado es paralelo a este. Otro ejemplo de dos triángulos en posición de tales lo tenemos en esta figura. Vemos como estos dos triángulos, el pequeño y el grande, comparten este ángulo y los lados opuestos, este y este en cada uno de los triángulos, son paralelos entre sí. Vamos a hacer este ejercicio para comprender mejor lo que he explicado anteriormente, porque solo con letras igual algunos se pierden. Entonces, se trataría de lo siguiente, de calcular X e Y. Y estos son los datos, los que aparecen aquí. Entonces vamos a aplicar lo que hemos visto anteriormente para resolver el ejercicio. Las longitudes de los lados correspondientes son directamente proporcionales. Y entonces esto lo voy a poder escribir así. Mira, cojo el lado de uno de los triángulos, por ejemplo del grande, no tendría por qué empezar con el grande, puedo hacerlo también para el pequeño, pero voy a empezar por el grande. Cojo esta longitud, que no sabemos cuánto mide, que es una de las incógnitas que tenemos que resolver, y escribo que Y dividido por la longitud del lado correspondiente en el triángulo pequeño. ¿Cuál es el lado correspondiente a este en el pequeño? Pues este, que es paralelo, el que mide 4. Es el correspondiente de este lado, pero en el triángulo pequeño. Entonces, si yo divido la longitud del grande entre la longitud del pequeño, bueno, pues esto tiene que ser igual. Y ahora voy a dividir la longitud de otros dos lados que sean correspondientes entre sí. Entonces, por ejemplo, cojo el grande, este lado del triángulo grande, que mide 5 más 2, 7. ¿Cuál es la longitud que le corresponde en el pequeño? Pues el lado correspondiente en el pequeño es este, que mide 2. Y ahora cojo el tercer lado, que será en el grande, este, que mide X, y el que le corresponde en el pequeño, a ese grande, a ese que mide X, es este que mide 3. Ojo, siempre poned en el numerador los lados del grande y en el denominador los del pequeño. O al revés, podréis haber puesto la longitud de los lados del triángulo pequeño arriba y las longitudes de los lados del triángulo grande abajo. Eso daría lo mismo, pero arriba todos del mismo triángulo y abajo también todas las longitudes de los segmentos o de los lados del mismo triángulo. En este caso es el pequeño. Y ahora continuamos. Esto se puede resolver. Porque nos van a salir ecuaciones cogiendo términos de 2 en 2. ¿Esto qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, si yo cojo aquí estos dos términos, tengo una ecuación. Y ya puedo despejar x. X será igual, multiplico en cruz, 3 por 7, 21, dividido por 2. ¿Vale? Esto será 10,5. Si son centímetros, pues centímetros. Vamos a suponer que son centímetros. Vale, ya tengo la X, ya sé cuánto mide ese lado. Voy a calcular la Y. Pues ahora cojo otros dos términos y establezco otra ecuación. Por ejemplo, estos dos.
Entonces, y partido por 4 tiene que ser igual a 7/2. Y multiplicando en cruz, pues me queda 2 igual a 28, así que y es igual a 14 centímetros. Y así he resuelto el problema. ¿Cuál sería la razón de semejanza entre estos dos triángulos? Pues la razón de semejanza es 7/2, porque yo sé que cuando divido la longitud de un lado entre la del correspondiente del otro, en el otro triángulo me va a dar un valor y siempre va a ser el mismo. Y aquí tengo que 7/2, ya lo tengo escrito con números. Si yo dividiese, por ejemplo, este valor 14 entre 4, me va a dar 7/2 también, simplificando. Y si yo divido la x, que es 10,5, entre 3, me va a dar 3,5, que es lo mismo que 7/2. Entonces vemos que los cocientes todos valen lo mismo y por eso se dice que los lados son directamente proporcionales y los dos triángulos son semejantes. No siempre me van a dar los dibujos de forma que aparezcan los triángulos siempre en posición de tales y puede que sean semejantes. ¿Qué condiciones tienen que cumplir dos triángulos para que sean semejantes? Pues son 3. No tienen que cumplir las 3, sino que cumplan una de ellas es suficiente. Vamos a ver cuáles son. Dos triángulos serán semejantes, sí. Tienen los lados proporcionales. Como hemos visto aquí, los 3 lados de cada uno de los triángulos son directamente proporcionales y por lo tanto son semejantes. También serán semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. ¿Eso qué quiere decir? Pues por ejemplo, que este ángulo sea igual que este y este igual a este. Esto quiere decir que tienen dos ángulos respectivamente iguales. Y lo que va a ocurrir es que el tercero es igual para los dos. Porque si tienen dos ángulos iguales y los ángulos de un triángulo suman 180 grados, pues el tercero tiene que ser el mismo para los dos. Tiene que tener el mismo valor. Entonces esta sería otra condición para que sean dos triángulos semejantes entre sí. Vamos con la tercera. Dos triángulos serán semejantes si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido entre esos dos lados. Vamos a verlo aquí en el dibujo. En este caso, el ángulo comprendido igual es este. Y estos dos lados, este en el grande y este en el pequeño, y este en el grande y este en el pequeño, son directamente proporcionales. Luego se cumpliría la tercera condición y estos dos triángulos serían semejantes. Vale, entonces estas son las 3 condiciones que tienen que cumplir dos triángulos para ser semejantes. Con que cumplan solo una de ellas, no tienen que cumplir las 3, con que cumplan solo una de ellas ya serían semejantes. Y entonces podríamos aplicar esta relación, como hemos hecho antes, pues para resolver el problema o los problemas. Otra consecuencia del teorema de Tales es que además los perímetros de los dos triángulos van a ser semejantes también. Para nombrar los triángulos se puede hacer del siguiente modo. Sitúo los vértices y pongo un triangulito encima y entonces estoy haciendo referencia a que ACO forma un triángulo. Y lo mismo ocurriría para el BDO. El ACO sería este triángulo que tiene vértices en A, C y O. Y el triángulo BDO sería el que tiene vértices B, D y O. Entonces, como os he dicho, el perímetro del triángulo BDO, el grande, si lo divido entre el perímetro del pequeño, que es ACO, resulta que me da el mismo valor, que es la razón de semejanza, que cuando dividía los lados correspondientes de los dos triángulos. Os recuerdo que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados del triángulo. Vamos a hacer ejercicios con todo esto. En este triángulo tenemos que calcular el valor de x. Este triángulo es el rectángulo, luego x es el valor de la hipotenusa del triángulo grande. A su vez, hemos trazado un lado, un segmento paralelo
a este lado, y por lo tanto tenemos dos triángulos, este y el grande, que están en posición de tales. Y me dan esta distancia que mide 3, este de otro segmento mide 2 y este 4. Como están en posición de tales, sé que son semejantes. Por lo tanto, los lados son directamente proporcionales. Es decir, este lado, el AC, que mide 6, si divido esa longitud entre la correspondiente del triángulo morado, que es el pequeño, que es el lado correspondiente es este, que es 4, eso tiene que ser igual que si divido las longitudes del lado grande, del triángulo grande BC, entre la longitud del lado correspondiente del triángulo pequeño, que es esta, 3. Entonces, aquí tengo una ecuación y puedo calcular lo que mide el lado BC. Multiplico en cruz y despejo BC. Sale 4,5. Ahora voy a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo grande, ABC. La hipotenusa es x, que es lo que tengo que calcular. Al cuadrado será igual a un cateto, que es BC, al cuadrado. BC ya sé lo que mide, luego lo puedo sustituir, más el otro cateto que mide 6 al cuadrado. Hago este cálculo y obtengo que el valor de x es de 7,5. Y ya estaría resuelto el ejercicio. En este ejercicio tenemos que comprobar si las parejas de triángulos que nos proponen son semejantes entre sí. Entonces, para eso tenemos que aplicar los criterios que vimos anteriormente, que había 3. Que los lados sean proporcionales, que tenga dos ángulos iguales, que tengan dos ángulos iguales, lo que querrá decir que tienen los 3 iguales, o que tengan dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido entre esos dos lados. Vamos a comprobar si estas parejas de triángulos cumplen los criterios de semejanza, alguno de ellos. En esta primera pareja nos dan los lados, luego para que sean semejantes los triángulos tendrían que ser proporcionales. Vamos a ver, si yo cojo estos dos lados, que son correspondientes en los dos triángulos, yo para obtener el mayor, pues divido 12 entre 3, obtendría la razón de semejanza, que sería 4. Entonces, si yo multiplico por 4 los lados del pequeño, me tendrían que dar la longitud de los lados del grande. Entonces, 4 por 3 es 12, bien. Y ahora vamos a ver si se cumple para los otros. Si yo a 6 lo multiplico por 4, tendría que obtener 24 y tengo un 8. Y si yo a 4 lo multiplico por 4, obtendría 16 y tengo un 6. Luego los lados no son proporcionales, así que estos dos triángulos no son semejantes. Vamos con la siguiente pareja. Por ejemplo, estos de aquí. Tenemos que el ángulo comprendido entre estos dos lados es el mismo. Vamos a ver si cumplen el criterio 3, porque el ángulo es el mismo, pero los dos lados tendrían que ser proporcionales entre los dos triángulos. Vamos a ver. Por ejemplo, cojo este, que es el pequeño, y el correspondiente en el grande es este lado. Entonces, yo tendría que multiplicar por 2, y esa sería la razón de semejanza, 2. Vamos a ver si se cumple. Si yo multiplico 2 por 7, obtengo 14. Luego, si se cumple el criterio 3. Los dos lados son proporcionales y el ángulo comprendido es el mismo. Luego esta pareja sí que cumple el criterio de semejanza y los dos triángulos serían semejantes. Vamos a ver esta pareja de triángulos. Nos dan los lados, así que yo para pasar de aquí a aquí tengo que multiplicar por 3, ¿no? Divido 24 entre 8 y me da 3, que sería la razón de semejanza si fueran semejantes. Vamos a ver si se cumple para el resto de lados. Entonces yo cojo este y lo divido entre el correspondiente.
Sería 8 entre 4, 2. Ya no me da. Y 15 entre 5, 3. Sí que me daría. ¿Vale? Yo para pasar del calcular los lados del grande multiplico por 3 los del pequeño. Entonces 3 por 8, 24. 3 por 8, 24, bien. 3 por 5, 15, bien. Pero 3 por 4 no me da 8. Luego, no son semejantes. Porque no cumplen el criterio 1. Los lados no son proporcionales. En este ejercicio tenemos que calcular el valor de x con los datos que aparecen en la figura. Tenemos un triángulo, el ABC, y tenemos otro dentro que está formado por este lado que mide x, este trozo que mide 15 y esta longitud que no la conocemos. Lo que sí que sabemos es que aquí hay un ángulo recto, o sea, 90 grados. Voy a llamar E a este punto. La primera pregunta es, ¿son los triángulos el ABC, que representamos así, y el CBE, semejantes? Esa es la pregunta. Este símbolo quiere decir semejantes. Es así. En principio no están en posición de tales, pero eso no quiere decir, porque este lado y este no son paralelos, pero eso no quiere decir que sean semejantes. Tenemos que evaluar uno de los 3 criterios para establecer si lo son o no. Entonces yo sé que aquí también hay un ángulo recto, y este ángulo pertenece a los 2 triángulos. Luego, si el ángulo C pertenece a los 2 triángulos y los 2 tienen un ángulo recto, tienen 2 ángulos iguales. Luego, sí que van a ser semejantes, porque tienen 2 ángulos iguales, y el tercero también lo será. Este ángulo será igual que este, porque tienen que sumar 180. Así que la respuesta es sí. El triángulo ABC y el triángulo CDE son semejantes, y vamos a utilizar este resultado para calcular x. Ahora tendríamos que determinar claramente cuáles son los lados que son correspondientes entre los 2 triángulos. Entonces, bueno, esta es una hipotenusa. Luego la hipotenusa del triángulo CDE es esta de aquí, porque este es el ángulo recto, y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Luego estos dos lados, el CE y el AC, son correspondientes. Y después, el lado DE y el AB son correspondientes también. Y por lo tanto, el CD y el BC son también correspondientes entre sí. Voy a hacer un truquillo para que lo veáis más claramente, cómo quedarían los triángulos. Voy a duplicar esta zona. Bien. Y ahora voy a girar el triángulo para que veáis lo que he comentado anteriormente de forma más clara. Primero lo voy a girar de este modo. Vale, ahí. Y ahora cogería de este vértice y lo pasaría como una hoja hacia la derecha, girando en torno a un eje que pasa por el lado que mide x. Lo giro para que quede alineado el lado con la horizontal. Y lo que he hecho ha sido sacar el triángulo de ahí para que veáis
lo que os comentaba anteriormente. Que este lado X y el lado AB son correspondientes, que este que mide, que es este de aquí, que mide 15, es correspondiente con este que mide 20, y que la hipotenusa es esta distancia, EC, que está aquí puesta, y que por lo tanto es el lado correspondiente a la hipotenusa del triángulo grande. Así que yo puedo escribir la siguiente proporcionalidad entre los lados. 20. Voy a poner en el numerador las longitudes de los lados correspondientes al triángulo grande. Así que este lado que mide 20 es al correspondiente del triángulo pequeño, que mide 15, que es este. Como C, a este lado le voy a llamar C minúscula. Normalmente en los triángulos, aprovecho para decirlo, por ejemplo en un triángulo ABC, el que sea, no tiene por qué ser rectángulo, los vértices se escriben con mayúscula y los lados con minúscula. Y entonces del siguiente modo. AB, A mayúscula, B mayúscula. ¿Cuál es la letra que le falta a AB? Le falta la C. Pues este se le llama lado C minúscula. En el lado que va del vértice A al vértice C, ¿qué letra falta? La B. Pues este es el lado que llamamos B minúscula. Y en el lado B mayúscula, C mayúscula, considerando los vértices, la letra que falta es la A. Pues este sería el lado A. Este es el criterio que se suele seguir para nombrar los vértices y los lados de un triángulo. Bueno, seguimos con nuestro problema. Entonces C, que es este lado en el grande, el correspondiente en el pequeño es X. Así que C es AX, ¿cómo? Y ahora voy con las hipotenusas. La hipotenusa en el grande mide 25 y la hipotenusa en el pequeño no la conocemos y le llamamos C o F, esta longitud. ¿Cómo terminar de resolver este problema? Si aquí tengo tres incógnitas. Bueno, yo puedo establecer la igualdad entre este cociente y este y despejar cuánto mide el lado F. Esto es igual, multiplico en cruz y despejo F y eso me sale 18,75. Vale, ya conozco cuánto mide este lado, esta hipotenusa. Una vez que conozco este lado, que es la hipotenusa de este triángulo pequeño, podría aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Y entonces opero, despejo x cuadrado, y para obtener x calculo la raíz cuadrada y me saldría 11,25 y ya estaría resuelto. Otra forma de hacerlo también podría ser, una vez, como yo sé cuánto mide este lado, que es 20, y este 25, puedo calcular cuánto mide c aplicando el teorema de Pitágoras. 25 es la hipotenusa al cuadrado. Me estoy fijando en el triángulo grande. Igual a 20 al cuadrado, que es un cateto, más c al cuadrado, que es el otro cateto al cuadrado. Y ahora despejo c cuadrado. Esto pasa restando al otro lado y calculo la raíz cuadrada. Y me sale 15. Ahora sustituyo c aquí por 15. Así que me quedo con esta ecuación. Multiplico en cruz y despejo x, obteniendo el mismo resultado que por el método anterior. Este proceso, este segundo que he explicado, resulta un poco más simple que el anterior, pero son igualmente válidos. En este problema nos plantean la siguiente situación. Un bañista se encuentra a 5 metros de este barco. Así que vamos a poner ya esa distancia. Esta distancia es de 5 metros. Bien.
La borda del barco está 1 metro sobre el nivel del mar, es decir, esto mide una altura de 1 metro. Sobre el nivel del mar, que vamos a considerar que está en esta línea. Y el mástil del barco sobresale 3 metros. Esto mide 3 metros. Esta distancia, mejor dicho, aquí la vamos a poner. Aquí son 3 metros. Y esta distancia de aquí es 1 metro. Bueno, el bañista ve alineados el extremo del mástil y el foco del faro, como se ve en el dibujo con esa línea discontinua. Y entonces lo que hay que calcular es la altura del faro. Realmente lo que tenemos es un problema de semejanza de triángulos. Y además muy sencillo, porque como están en posición de tales, yo puedo establecer la proporcionalidad entre los lados del siguiente modo. H es a 4, como 25 es a 5. Multiplico en cruz y despejo H. Metros. Y ya estaría resuelto. Este lado es proporcional a este y este es proporcional a este. Vamos a hacer un último problema y tenemos que calcular X e Y. Estos dos triángulos que aparecen aquí, este y este, el grande, están en posición de tales. Así que yo puedo escribir que 9 es a Y, porque son lados que tienen que ser proporcionales y son correspondientes. Este es correspondiente con este, como en el grande este lado mide 7 más X, es al que le corresponda en el pequeño, vamos a ver cuál le corresponde, pues es X, el que corresponde con 7 más X, mide X en el pequeño. Y esto es igual, vamos con el otro lado que nos queda, que sería en el grande, esto mide 8, este mide 8. Y en el pequeño, el lado correspondiente, que es esto, mide 3. Entonces, yo puedo coger ahora este cociente e igualarlo a este, y ya puedo calcular el valor de Y. Multiplico en cruz, 8Y es igual a 27, y es igual a 27 octavos. Vale. Y ahora puedo coger este cociente e igualarlo a este, y puedo calcular X. 7 más X dividido por X es igual a 8 tercios. Multiplico en cruz. 3 por 7X será 21. Más 3X es igual a 8X. 3X pasa a la derecha restando y me queda 21 igual a 5X. X igual a 21 quintos. Y ya estaría resuelto el ejercicio, porque lo que tenía que calcular era X e Y.